Bueno, en este video llegaremos por fin a una buena definición de lo que es una función. Una definición que nos será muy útil y que de hecho expresa muy bien lo que queremos decir por función. Ya vimos en el video anterior que para saber todo de una función f, necesitamos saber. Yo agregaría solo saber su valor, donde x pertenece al dominio de f. Es decir, nos basta con, si lo ponemos en una tabla, f de x, f de x sub 1, x sub n, f de x sub. Nos basta con saber esto, los valores. F de x valuada en todos los valores dados. Ahora, veremos que esto, en lugar de ponerse como tablas, que resulta engorroso, se suele poner, como ya se dijo en videos anteriores, como pares ordenados. Es decir, tenemos la función f, y decimos, bueno, ¿y f cómo es? Bueno, pues tiene esto en sí, tiene este par ordenado, tiene este, y así, tiene muchos. X sub n, f valuada en x sub n. Veremos con la práctica que esto es suficiente para tener una buena definición de una función, que no es ambigua y que de hecho, aparte de todo, es muy útil y muy práctica para muchos fines que se llegan a desarrollar, por ejemplo en el cálculo o en los límites o muchas cosas por el estilo. Entonces, ahora daremos dos definiciones. Son extraídas de diferentes autores, son las que a mí más me parecen pues aceptables, aunque trabajaremos solamente con una. Hay que aclarar que no tienen que estar grabadas en la memoria, pero al final aclararemos el hecho de por qué existen. Bueno, una definición de función sería que una función es un conjunto de pares ordenados. Ya lo habíamos visto esto, los pares ordenados. Pero agregan algo. Que tienen una característica. ¿Qué característica es eso? Bueno, si supongamos que este par ordenado pertenece a f, a alguna función f, y también este par ordenado, veámoslo de nuevo, también este par ordenado pertenece a la función f, entonces n es igual a m. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que nuestra función f de a es igual a f de a. Entonces esto lo puedo expresar de esta forma, n es igual a m. Esto quiere decir que nuestra función para todo número solamente tiene un valor de salida. Esto ya lo hemos estado viendo en nuestro ejemplo del carro, en nuestro ejemplo de los melones, y se pueden dar otros muchos ejemplos. Lo que se quiere expresar es que nuestra función, si nosotros le damos alguna entrada, algún valor en su dominio, en este caso la a, nos va a dar como resultado un único valor. No 2, no 3, no 4, no 0. Un único valor. Esta es una definición dada. Otra vez, no es necesario que se tenga de memoria, pero es útil. Ya veremos por qué. Esta es una definición. Bueno, existen otras, y esta es la que a mí me gusta, pero existen otras. Por ejemplo, solamente para variar un poco, tenemos una que es un poco más extensa, pero pues bueno. Una función es un conjunto, vemos que sigue hablando de conjuntos, de pares ordenados, vemos que sigue hablando de pares ordenados, y aquí la última restricción que se dio en la definición anterior se hace explícita en el que no existen
pares ordenados diferentes con el mismo primer número. Es decir, se dice lo mismo. Si tenemos dos pares ordenados y decimos que estos son diferentes, entonces tenemos un problema. ¿Por qué? Porque f de a tiene más de un valor. En este caso n y en este caso m. Ya veremos en el futuro por qué esto no es deseado. Pero bueno, aquí tenemos dos definiciones buenas. Ambas son definiciones ya formales, de hecho hablan de conjuntos y cosas quizá un poquito extrañas, pero sirven y tienen una utilidad para desarrollos posteriores. Bueno, en ciertas definiciones se agrega que pues f debe estar en su dominio y en el contradominio y cosas por el estilo. No son necesarias, son cosas que se tienen que sobreentender, pero muchos autores lo aclaran porque no se pueden dar por alto. Ya hemos visto en los videos anteriores que dos funciones pueden ser diferentes dependiendo de su dominio, a pesar de que se parezcan mucho. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta, aunque en este caso no lo vamos a hacer porque se confía en que se haya entendido sus puntos. Bueno, vamos a hacer unas últimas aclaraciones. Aclaraciones, digámosle, útiles para la práctica. Y es que, como ya vimos, tenemos pares de esta forma. Pares ordenados, ¿verdad? Entonces, a esta variable x, vamos a llamarla de esta forma, se le conoce como variable independiente. En otras palabras, la variable independiente son todos los valores que están en el dominio. Están en el dominio. En la práctica se suele asociar con aquella variable que está dentro de las expresiones extrañas y no la que está despejada. La despejada suele ser esta, como ya hemos visto en algunos ejemplos nuestros. Entonces a esta otra se le suele denominar variable dependiente. Es nuestra salida, entonces está en el contradominio. Estas son dos expresiones, la variable independiente y la variable dependiente, que son muy útiles en la práctica, porque con el tiempo la gente se acostumbra pues a hablar de forma más rápida y perdiendo menos tiempo. Bueno, ya tenemos la definición de función, tenemos algunas aclaraciones para poder hablar de ellas de forma más sencilla. Y bueno, ¿por qué tenemos definiciones tan extrañas? Definiciones tan extrañas. ¿Por qué hablamos de conjuntos, de pares ordenados? ¿Y por qué no nos quedamos con la definición de regla? Ya argumentamos ciertas razones, ya argumentamos de cierta forma que se viera que la definición era deficiente, ya hicimos aclaraciones, pero uno puede pensar, bueno, aún así cualquiera entiende la palabra regla de la forma que nos convenga, y la verdad es que eso no es cierto. Entonces, las definiciones se dan de una forma hasta un cierto punto abstracta para poder comunicarnos con otros. Y aquí la palabra clave yo creo que está en otros. ¿Por qué otros? Porque no es malo, vamos a decirlo, que la gente, o que tú en este caso sigas pensando que una función es una regla, porque pues en realidad, digámoslo de estas palabras burdas, lo es. Pero a la hora de tener que comunicarnos con otros, la palabra regla puede surgir, puede dar lugar a ciertos inconvenientes, entonces sean las definiciones extrañas. ¿Por qué? Porque esas ya no tienen ambigüedades. Entonces todas tus ideas las puedes comunicar a cualquier persona. Entonces sí, tú puedes seguir pensando en una función como una regla. Pero, si bien esto es útil
es útil, es operativo, vamos a llamarle así. Es decir, nos permite pensar de forma rápida, no es su definición. Y si bien al hablarnos de una función pensamos, mira, una regla, pues sí, está bien, si tú con ello te puedes manejar. Pero a la hora de hablar con otros, de expresarnos con otros, tenemos que utilizar ciertas formalidades. ¿Por qué? Porque otra persona no tiene por qué entender exactamente lo mismo que nosotros por regla, no tiene que entender exactamente lo mismo que nosotros por asignación. Entonces, ¿podemos pensar en reglas a la hora de hablar de funciones? Sí. Adentro de una persona, adentro de nuestro pensamiento, o simplemente para hacer el conocimiento más operativo. Pero la definición existe y existe para saber exactamente de qué estamos hablando, para poder comunicar nuestro conocimiento. Y eso, en las matemáticas y en cualquier ciencia, es totalmente necesario. Bueno, con este video hemos dado fin a nuestra carrera para llegar a una definición formal de lo que es una función. Existen muchos libros que dan las definiciones quizá de forma más extensa de lo que aquí se dio y pueden llegar por otros caminos, pueden hacerlo de una forma mucho más rica, pero aquí queremos ser concisos. Entonces, con esto damos fin a lo que se refiere a las funciones. No es un estudio amplio, simplemente es para conocerlas un poco. Y en posteriores videos empezaremos a ver lo que son sus gráficas para llegar a los límites, que es lo último que perseguimos en este curso de funciones. Sería todo por este video, gracias.